reglas de juego, en este caso, siempre primer orden atender la clase. Es importante que ustedes atiendan a la clase. Segundo punto es el tema de tomar apuntes. Ya saben, si estás en casa con cuadernos, siempre toma apuntes a algunas partes que tú consideres importante. No es necesario que copies todo el PPT, sino las cosas que tú debes tener en cuenta y que te puede permitir desarrollar tu módulo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues participar en clase, ¿no? Que son elementales en este caso como todo estudiante de tercera y secundaria. Y vamos a empezar entonces, queridos estudiantes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es en función a los géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios. He entendido que ya la clase pasada, la clase anterior, hemos platicado acerca de lo que son, o una introducción de lo que es literatura. Vimos en forma sintética de lo que era eh, las formas de lenguaje literarios en prosa o en verso, ¿sí? Y también vimos acerca de los tipos de lenguaje, en este caso, hablando de textos, texto literario, texto no literario, recordando que el texto literario se escribe en un lenguaje connotativo y el texto no literario en un lenguaje denotativo, ¿correcto? Hoy ya vamos a hablar de los géneros literarios. ¿Y por qué es importante este tema? Sustancialmente ese tema es que tú como estudiante en un determinado momento vas a coger un texto literario, una obra literaria, y puedas identificar a qué género pertenece y a qué especie literaria pertenece. ¿Sí? Es importante eso. Eh, Recuerden que nosotros como institución y también como dentro de lo que es el área de comunicación, siempre promovemos, en este caso, promovemos el, la lectura, ¿correcto? Es importante que ustedes desarrollen habilidades lectoras en casa, no necesariamente pues horas y horas de lectura, sino al menos entre 10, 15, 20 minutos diarios de lectura, les va a ser bastante beneficioso, les va a ser de mucha utilidad a cada uno de ustedes, ¿sí? Si ustedes un poco puedan indagar por ese lado, por ese camino, pues no les quepa ninguna duda de que si queremos imbuirnos en el campo académico, tenemos que leer. No hay otro camino. No hay que digan, no, yo renuncio a la lectura, pero igual me gusta ir a una universidad, etcétera. Va a ser bastante difícil. Entonces, tenemos que involucrarnos en el tema de lectura y en lectura, pues recuerden que la herramienta número uno es la lectura de textos literarios, que les va a fortalecer distintas capacidades, distintas competencias, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, a mí me gusta la matemática, cierto, pero si no comprendes lo que lees, de nada te va a servir. Es importante que tú comprendas el texto y esto te va a permitir también desarrollar habilidades en el área de matemática. Entonces, es importante, fundamental, la lectura, queridos estudiantes. Muy bien. Cuando hablamos de géneros literarios, los antecedentes, recuerden que de literatura, pues está en la Grecia antigua, con este gran filósofo, ¿no? Aristóteles, ¿correcto? Aristóteles fue el primer teórico griego que dio las bases, ¿no? Las bases de lo que es literatura. Y él lo llamaba, no literatura, sino lo llamaba poética a la literatura, ¿correcto? Y en la época de los griegos, hablamos, esta época es antes de Cristo, en la época antigua, ¿no? Donde florecieron dos grandes culturas en el occidente, tanto Grecia como Roma, desarrollan, pues en este caso, tres géneros: el género lírico, el género dramático y el género épico. Estos tres géneros, ¿no? Y por ende se considera el primer teórico de la literatura. Y ya en la época de los romanos es que se le pone el nombre exclusivo a literatura, que viene del término litera o letra, a lo que conocemos ahora, ¿no? Bien, entonces vamos viendo acá los géneros literarios. Seguramente se preguntan qué es género literario. Es un conjunto de obras, ¿no?, que se agrupan de acuerdo a ciertas características en común, tanto a nivel de forma como por su contenido.
¿correcto? En este caso, estos son los 5 géneros literarios. Ya, chicos, 5 géneros literarios. Género épico, que es el género más antiguo, género lírico, género narrativo, género dramático, género expositivo. Repito, estos géneros corresponden a textos literarios, ¿sí? A textos no literarios hay otros, digamos, otro tipo de textos que no tienen nada que ver, ¿correcto? Esto hablamos exclusivamente de lo que es texto literario. Y cada uno de los 5 géneros literarios tiene sus respectivas especies literarias. Vamos a partir hablando del género épico, ¿sí? El género épico podemos indicar que es el género más antiguo, sí, chicos, y presenta hechos legendarios, legendarios muy antiguos, y ficticios en forma objetiva, es como si se estuviera observando, ¿no? La palabra épica proviene del latín epicus, ¿sí? Y epicus procede de la palabra griega épicos, ¿no? De la palabra epos, que significa palabra, ¿no? Y de icos, que significa pertenencia, pertenencia de palabra. Eso es lo que significa el género épico. Ahora, el género épico tiene 3 especies. Ya, chicos, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Correcto? Eh, el género épico va a estar escrito en verso, ya, en versos, en poema. ¿Correcto? Y en este caso, de estos 3 especies que estamos viendo, epopeya, cantar de gesta y poema épico, el más importante seguramente son las 2 primeras, epopeya y cantar de gesta. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos con lo que es epopeya. La epopeya básicamente viene, podemos definir de esta manera, ¿no? A ver, un momento, voy a cambiar esto de acá. Su origen etimológico proviene de epos, ¿sí? Epos, que significa discurso poético, y poiein, que significa crear. Es decir, la epopeya significaría crear un discurso, ¿correcto? Ahora, la epopeya es un poema largo, extenso, que describí, en ese caso va a describir acontecimientos históricos, legendarios que se han suscitado. ¿Sí, chicos? Ahora, los ejemplos de las epopeyas, por ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh. ¿Recuerdan esto? Comentamos brevemente la clase pasada. La epopeya de Gilgamesh, que es de la antigua Sumeria, de la cultura sumeria, es el libro más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. ¿Ya? Es la obra más antigua que se ha encontrado sobre la Tierra. Luego tenemos como ejemplo la obra La Ilíada de Homero, la Odisea también de Homero, la Eneida de Virgilio, Batracomomaquia de Homero, entre otros, ¿no? Pero esos son los más resaltantes. A ver, ¿recuerdan, queridos chicos, quién es este personaje que vemos acá en esta imagen? ¿Alguien lo puede identificar? Porque esto se lleva incluso al cine. Mm, Está una de esas obras que vemos acá, no literalmente, sino con otro nombre, lo han llevado al cine. Y pues este personaje, no sé si lo han visto ustedes. ¿Alguien recuerda quién es este señor que vemos en imagen en pantalla? ¿Quién será? Aquiles, profesor. Muy bien, Aquiles. ¿Y Aquiles a qué obra pertenece? ¿A la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, la Eneida o Batracomomaquia? ¿A cuál será? A ¿Alguien la idea, chicos? Odisea, profesor. Ya, la Odisea, dice. Sí, cerquita, cerquita. Pertenece a la obra La Ilíada, ¿ya? La Ilíada. Un poco para ponernos en contexto. La Ilíada, que es un poema, ojo, la Ilíada y la Odisea son de Homero, ¿cierto? La Ilíada es un poema de guerra y la Odisea es un poema de paz. Y esto, como pueden ver, es un poema de guerra, porque ahí vemos escudo y espada, ¿no? Y la Ilíada va a narrar, queridos estudiantes, queridos chicos, la guerra entre 2 naciones, entre los griegos, porque es una obra griega, ¿sí?
entre los griegos y los troyanos. Entre Grecia y Troya. Esta guerra duró 10 años. 10 años de guerra. Y la pregunta es, ¿saben por qué se pelearon griegos y troyanos? ¿Cuál fue la causa de la guerra de Grecia y Troya? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el motivo? A ver, vamos adelantando. Ya fue por una mujer, aunque ustedes no crean. Fue por una mujer que se llamaba Helena. Helena. Y Helena, a ver chicos, ¿Helena era de Grecia o de Troya? De Troya, profe. Grecia, profesor. Ya. Troya. Troya, señor. Ay, Oye, Dios. profesor, también, profe. Ay, se me fue acá. ¿Helena de Grecia o de Troya? De Troya, profe. Grecia, profesor. Bien. A ver, muy bien. A ver, vamos acá. Por lo común se suele decir, y es más, lo han llevado al cine como Helena de Troya, ¿sí? En el cine lo han llevado con ese nombre, Helena de Troya. Pero Helena no era de Troya, Helena era de Grecia, ¿ya? Era de Grecia. Y ahora Grecia, en esa época, hablamos época antigua, Grecia era un país muy poderoso, muy poderoso. Y se dice que todos los reyes griegos querían casarse con Helena. Dime, Lexi, ¿alguna duda, hija? Lexi Java. Ninguna, profesor. Ah, ok, hija, estás probando el levantar la manito. Muy Se bien. había ajustado. Ok, hija, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasó? Helena dice que era la mujer más hermosa de Grecia, más bella, era la más bonita. Y todos los jefes griegos, porque allí, pues, Los troyanos le roban, profe. eh, en los griegos, quienes dirigieran eran, pues, los reyes. Y cada polis, así se llamaban las ciudades en esa época, polis, eso también hay que ir captando la idea, tenían su rey. Y todos los reyes griegos querían casarse con Helena. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues vamos a sortearnos quién de nosotros se casa con Helena. Y el sorteo consistía en sacar su anillo y ubicar así como en un cántaro, ¿no? ¿Y con quién se casó Helena? Con un ancianito de nombre Menelao. Con Menelao. Se casa con Menelao y obviamente todos los jefes griegos dijeron, pues vamos a respetar ese matrimonio, ¿no? Menelao era rey de Esparta. Bueno, por un lado. Por el otro lado, Troya había un rey, el rey Príamo, tenía dos príncipes, Héctor y Paris. Y un día el rey Príamo le manda una comitiva a Esparta, al palacio de Menelao, a su hijo de nombre Paris. Y cuando Paris llega a Esparta, la conoce a Helena. Como dice, amor a primera vista, y se la rapta a Helena. Se la lleva a Helena, ¿dónde? A Troya. Entonces los jefes griegos se enteran de que la mujer más bella de Grecia se lo han robado, pues los troyanos lo declaran la guerra, ¿no? Y reitero, esa guerra duró 10 años. Y Troya pues no era un país poderoso, era un país medianamente poderoso, lo que es actualmente Turquía. Pero era un país muy infranqueable, es decir, terminaba el mar, de ahí empezaban enormes castillos y no había forma pues, de treparse. No había avión en esa época. Ahora, en los griegos había un héroe, lo que dijo vuestra compañera. Este personaje que vemos acá en la imagen, de nombre Aquiles, es el héroe entre los griegos. Aquiles, que es el personaje principal de la Ilíada, se le llama también de los pies ligeros. ¿Por qué? Porque este personaje, de acuerdo a la tradición griega, dice que luchaba corriendo. Él luchaba corriendo, nunca luchaba en pie, sino corriendo. Y corriendo iba degollando a sus enemigos. Ahora, este Aquiles era un semidios. No era humano, era semidios. Porque su madre fue una diosa, la diosa del mar, de nombre diosa Tetis. Esta diosa se enamoró de un mortal, de un humano, de nombre Peleo. Humano y diosa, fruto semidios. Y como era semidios, pues
era casi invencible, casi inmortal, excepto su talón izquierdo. Y la mitología dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa del mar, la diosa Tetis, lo sumergió sobre el mar de cabecita, así, nacidito, y lo cogió de su talón izquierdo. Todo su cuerpo se mojó, y menos su talón izquierdo, que era su punto débil. ¿Y quién sabía que era su punto débil? La diosa de la sabiduría, la diosa Atenea. Y pues ese punto débil fue el motivo por lo cual los troyanos mataron a Aquiles, muy joven. Bueno, al final Grecia derrota a Troya, lo destruye a Troya. Pero como pueden ver, queridos chicos, en la epopeya hay una característica muy esencial. Vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y héroes. Dioses tenemos, por ejemplo, a Zeus, la diosa Tetis, tenemos a la diosa Atenea, al dios Hermes, Afrodita, etcétera, etcétera. Semidioses como Aquiles y héroes como, por ejemplo, Menelao, Agamenón, Patroclo, que era su primo de Aquiles. En los troyanos tenemos a Héctor, a Paris, a Príamo, etcétera, ¿no? Es la característica de una epopeya. Correcto, chicos. Ahora dirán, profe, pero ¿cómo es eso de dioses, semidioses? Eso está en la imaginación. Bueno, pues se considera así. Recuerden que para los griegos antiguos, los dioses no eran pues imaginarios, sino eran de carne y hueso. Podían combinarse con los humanos. ¿Sí? Eso era la forma de concepción que tenían los griegos en esa época. Chicos, es una epopeya para tener como referencia. Tenemos también el Cantar de Gesta, que corresponde a otra especie del género épico. Es una epopeya creada en la Edad Media, o sea, posteriormente, ¿no? Donde se cuentan las hazañas de un solo héroe. Ojo, allá no hay dioses ni semidioses, acá solamente hay un solo héroe, ¿no? El protagonista debe ser un hombre caballero, ¿no? Con cualidades excepcionales. ¿Y cuáles son esas cualidades? Que debe ser un hombre valiente, honorable y leal, ¿no? Como ejemplo tenemos el Cantar de Roland, de los Nibelungos, también el Cantar de los Nibelungos, ¿no? El Cantar del Mío Cid, que es muy conocido para nosotros, el Cantar de las Huestes de Igor y el Cantar de Beowulf. Estos cantares que estamos observando, chicos, sustancialmente, repito, son de la Edad Media, en la cual van a narrar historias de la fundación de los distintos países. Ejemplo, el Cantar de Roland nos explica el origen del pueblo francés, el Cantar de los Nibelungos del pueblo alemán, el Mío Cid del pueblo español, ¿no? En ese orden. Repito, queridos muchachos, aquí, chicas, aquí ya no hay dioses, semillas, solo un héroe que va a luchar por mostrar su hegemonía a nivel digámoslo, de otros países y convertirse en potencia, ¿no? Bien, vamos ahora con el segundo aspecto, que es el género lírico. Sí, chicos, género lírico, igual que el anterior que hemos visto, el género épico, ambos géneros se escriben, queridos estudiantes, se escriben en verso. Y ya saben que es verso, no es poema. Género lírico y género épico se escriben en verso. Dirán, profe, ¿y cómo lo voy a diferenciar? ¿Cómo lo diferencio? La esencia acá es lo siguiente. El género épico, por lo común, el poeta, el narrador, narra historias que no están en su mundo interior, sino lo que está afuera de él, de lo que ha visto en su entorno, de las guerras, batallas, etcétera, etcétera. Es el género épico. El género lírico no. Aquí el poeta expresa su mundo interior, sus sentimientos, lo que siente. ¿Correcto? Ahí no hay guerras, ni dioses, ni héroes, sino lo que siente. Todos los poemas de amor que conocen ustedes corresponden al género lírico. ¿Correcto? Bien, vamos viendo acá. Dice el género lírico usaba la lira en Grecia antigua, en este caso en el siglo VII, ¿no? Y la lira es este instrumento que vemos acá en imagen, es la lira, ¿no? Que es un instrumento musical muy parecido al arpa, pero que data de época antigua, no es moderna, ya no es común ver la lira, ¿no?
¿Qué más? Expresa emociones. Claro que el poema va a expresar emociones, sentimientos, ¿correcto? Es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque no se puede ver, pues. El amor, por ejemplo, en muchos casos se tratan temas de amor. La pregunta es, ¿el amor se puede ver? Les pregunto, ¿ustedes han visto el amor por ahí caminando? Por el parque, por la plaza. No se puede ver, pero sí se puede sentir, profesor. Claro, solo se puede sentir, ¿no? Porque es abstracto. El amor es abstracto. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿qué es el amor para ti? Pues nos demoramos en definir. Nos quedamos dudosos, profesor. Claro, claro, no, no. Si yo te dijera, define un lapicero es fácil, ¿no? Tiene forma tal, tamaño tal, sirve para tal cosa, tiene tapa, etcétera, etcétera. Es sencillo. Cuando es abstracto no se puede definir, ¿sí? Y en genio lírico, chicos, predominan las figuras literarias, ¿ya? Predominan las figuras literarias, que es tema de la siguiente clase. Entonces, cuando hablamos de genio lírico, podemos decir aquí que son los poemas, ¿no? Los poemas que están escritos en versos, ¿no? Escritura de versos. Y el verso es una línea de un poema, un rengloncito de un poema, ¿sí? Y el conjunto de versos va a formar la estrofa y el conjunto de estrofas va a formar un poema, ¿correcto? Y que es poesía, teniendo vínculo ahí nomás, el sentimiento que se expresa, ¿no? Y las características de un poema es que debe tener musicalidad, debe tener belleza, debe tener ritmo, métrica, rima, etcétera, etcétera, que son características propias del género lírico. Vamos a ver con las especies ahora. Bueno, acá vemos un poquito más del género lírico. Repito, queridos chicos, se manifiesta a través del verso, ¿sí? Sustancialmente del verso. Desarrolla el mundo subjetivo. Aquí plasmamos emociones, sentimientos, tristezas, alegrías, desamores, etcétera, etcétera. Se relaciona con la función expresiva del lenguaje. Ahora, el género lírico tiene especies, por ejemplo, oda, elegía, égloga, madrigal. ¿Qué es oda? Seguramente su nombre, si no lo han escuchado, no es muy común, ¿no? Oda es la exaltación del ánimo, canto de admiración, ¿sí? Ejemplo, tenemos el libro titulado Oda de la vida retirada de Fray Luis de León, ¿no? Escritor español. Elegía, que es otra especie literaria, es canto triste por la pérdida de un ser querido. Cuando alguien fallece, básicamente es eso, ¿no? Ejemplo es la coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, autor español también, ¿no? Égloga expresa de penas amorosas de los pastores. Ejemplo, églogas de Garcilaso de la Vega. Y madrigal, que viene a ser básicamente quejas por el amor no correspondido. ¿Sí? Bien, pasamos ahora al género narrativo. ¿Sí? El género narrativo. Ese tercer género ya está escrito en prosa, ya no se escribe en verso, en prosa. Y ya saben que es prosa, ¿no? En la actualidad, queridos chicos, este género, el género narrativo, es el género que más se usa. En la actualidad, los escritores más prefieren este género, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica antigua. Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo tenemos el esquema narrativo. Aquí, queridos chicos, los elementos narrativos, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de género narrativo, vamos a entender de género lírico y, el género narrativo tiene dos especies muy comunes y conocidas, que es cuento y novela, ¿ya? Cuento y novela, que vamos a ver ahorita. En momentos vemos esa parte. Entonces, los elementos, por ejemplo, vamos a encontrar en este caso a los personajes, ¿no? Cuento tiene pocos personajes y novelas tienen muchos personajes. Estos personajes son los que van a desarrollar o quienes van a realizar las acciones, ¿no? Espacio, ¿en qué lugar se desarrolla la acción? El lugar, el escenario, ¿sí? El tiempo, ¿cuándo se desarrolla la acción? ¿Sí? El narrador,
¿qué tipo de narrador presenta el texto? Pues el narrador, por ejemplo, protagonista, cuando él mismo es parte de la acción, el personaje es parte de la acción, narrador testigo, cuando él no es el que narra, no es parte de la historia, solamente es como un testigo. Y el otro narrador, que es el narrador omnisciente, es como si fuera Dios, lo sabe todo, hasta los pensamientos de los personajes se lo sabe. El trama viene a ser de qué trata la acción, de qué trata o en qué consiste el texto narrativo, que puede ser cuento o novela, ¿no? Bien, aquí vemos las especies narrativas. Por ejemplo, la leyenda trata de explicar de manera fantástica algunos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? El mito, que es una narración folclórica o tradicional que intenta explicar el origen del mundo de los dioses. La fábula están protagonizadas por animales u objetos humanizados y que siempre nos dejan una moraleja, ¿no? Creo que esto está claro, creo que alguna vez hemos leído fábulas. El cuento, que es otra especie, sí, chicos, escrito en prosa, como decía, tiene pocos personajes y busca dejar una enseñanza. Mientras que la novela es una especie más cultivada, narración extensa con personajes reales o ficticios. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre novela y cuento? Sustancialmente la envergadura. El cuento es breve, la novela es extensa. Por ende, el cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes, ¿sí? El cuento narra una sola historia. La novela va a narrar varias historias, ¿sí? Varios acontecimientos. Y por eso es amplio, ¿correcto? Entonces, esto entre novela y cuento les debe quedar claro, queridos estudiantes, ¿sí? El cuento puede tener una página, 5 páginas, 10 páginas, por ahí, ¿no? Mientras que una novela puede tener 100 páginas, 500 páginas, 1000 páginas. Es más extenso. Sí, eso sí, siempre manejemos como conceptos claros. ¿Ya, chicos? Mientras que fábula, ya saben, personaje principal son animales y siempre nos dan moralejas, enseñanza, ¿no? El mito, aquí, el mito por lo común vamos a encontrar personajes a Dios, Dios o dioses, ¿no? Mientras que la leyenda trata de explicar algún fenómeno, ¿no? Algún fenómeno. En este caso, para tener en cuenta una novela, por ejemplo, queridos chicos, hay una novela de nombre 100 años de soledad. No sé si por ahí ustedes han leído. ¿Alguien sabe quién es el autor de esta obra? 100 años de soledad. Por ahí alguna vez se les ha ocurrido 100 años de soledad. ¿Tienen idea? Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El autor es Gabriel García Márquez. Muy bien. Gracias, Fiorella, correcto. 100 años de soledad lo escribe un escritor colombiano de nombre Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es ganador de premio Nobel. Es un escritor muy famoso, bueno, ya fallecido. Recuerden que los premios Nobel, un poco para vincular ese tema, los premios Nobel se han consignado a escritores a nivel internacional y son pocos a nivel Hispanoamérica. Perú sí tiene Perú, Mario Vargas Llosa, que ganó el premio Nobel en el 2010. Tenemos a 2 chilenos, Miguel Ángel, no, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Tenemos luego a un mexicano, Octavio Paz, a un guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. No hay más. Son los únicos que han ganado premio Nobel y obviamente Gabriel García Márquez en 1982. Bueno, Cien en Soledad trata la historia de 2 primos, ¿ya? 2 primos. El primo se llamaba José Arcadio Buendía, ¿sí? José Arcadio Buendía. Y su prima se llamaba Úrsula Iguarán, ¿sí? Ellos vivían en Colombia y el tema es que entre ellos
Entre dos muchachos surge el amor, entre los dos primos. Obviamente, pues, el amor entre primos es mal visto. Bueno, ya saben, te van a criticar, te van a hablar, etcétera, etcétera. Y es más, ¿cuál es la creencia cuando uno está con un primo o con la prima? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando estás con tu primo o tu prima? O no pasa nada. Problemas, ¿por qué no puedes estar con un familiar? Claro. ¿Y cuál es la creencia? La creencia de tus hijos, ¿cómo van a nacer? Uniformes. Ujú, claro. Ese dice, ¿no? Bueno, no es papá, mamá te dice, pues hoy no te metas con tu primo, tu prima es, tus hijos van a ser medio, un poquito malitos, ¿no? Bien, esa es la creencia. Ahora, en Colombia, la creencia era de que el que se casaba con la prima o el primo, sus hijos nacían con cola de cerdo. Bueno, así que estos dos primos, para evitar que todo el mundo hable mal de ellos, porque obviamente todos hablan, ¿no? Ah, ¿cómo puede ser con la prima, etcétera? Esos dos primos se escapan, por amor, obviamente, ¿no? Se escapan a la selva, a la espesura de la selva del Amazonas colombiano, y van a fundar así como una cabañita, una chocita, y le van a poner el nombre de Macondo. Macondo. Correcto. Entonces Macondo, ambos primos empiezan a vivir, pero como primos. ¿Por qué, profe? Porque se dice que Úrsula Iguarán todas las noches se fajaba pues, su cintura, todo, con una faja para que no haya tentación con el primo. Porque tenía miedo también que sus hijos nacieran con cola de cerdo. ¿Correcto? Entonces, en Macondo empiezan a vivir los dos primos. Bueno, y habían pasado 2 años y no había nada con los primos. Hasta que un día José Arcadio se va con su gallo de pelea lejos de Macondo. Se va a hacer pelear su gallo. En esa pelea de gallo, el gallo de José Arcadio Buendía sale vencedor. Y el perdedor le felicita, le dice, no, bueno, te felicito por haberme ganado la pelea de gallo, pero también espero que hagas algo a tu esposa, ¿no? Y José Arcadio dice, ¿y este cómo sabe que yo no tengo nada con mi esposa? Regresa a Macondo ya de noche, ya cuando la prima se había pues puesto su pantalón de castidad, saca su cuchillo y la desviste a la prima y pues ya se imaginan ustedes, tuvieron 4 hijos entre los primos, 4 hijos, ¿correcto? 4 hijitos. Claro que ninguno tenía cola de cerdo. Ahora, como hemos dicho que Macondo era un pueblito solamente para los dos, José Arcadio y su prima Úrsula Iguarán, sus hijos, ¿con quién se tenían que relacionar? No había forma. Empiezan a relacionarse entre ellos, entre hermanos, entre primos, así sucesivamente. ¿Correcto? Ojo, estamos en literatura, chicos, ¿ah? En literatura un poquito tenemos que tener esa capacidad de imaginación. Bueno, segunda generación, tercera generación, pero todo entre ellos. Ahí viene el tema del 100 años de soledad, que es el incesto. El incesto es relaciones con la misma familia. Y viene también hasta la 4ª generación, entre primos, tíos, sobrinos, así. Un incesto entre ellos. En la 4ª generación se dice que viene un viento huracán. Bueno, antes del viento huracán, nace un niño grande, pero tal como se había profetizado, con cola de cerdo. Una enorme hormiga lo devora a ese niño y muere. Y viene un viento huracán y se lo limpia Macondo, se lo desaparece del mapa Macondo. ¿Correcto?
De ahí viene el nombre de 100 años de soledad. O sea, 100 años vivieron estos, su idilio de amor, llamémoslo así, de José Arcadio Buendía con su primo Úrsula Gorán, tuvieron su descendencia, pero que duró, reitero, solo 100 años. Y así como una especie de castigo, pues el viento se lo limpió Macondo, lo desapareció a Macondo. Eso es una novela. Ahora, esta novela es la historia que estoy contando de forma genérica. Dentro de ello hay otras historias breves. Por ejemplo, uno de los personajes de esta obra es Remedios la Bella. Se dice que Remedios la Bella era una, bueno, creo, esto está más o menos en la tercera generación. Remedios la Bella era una chica muy hermosa, muy bonita, pero que no tenía escrúpulos. O sea, salía por Macondo, si era posible, desnuda. Y no tenía pudor. Su mamá siempre se incomodaba, pero no lo hacía caso. Así que siempre, casi siempre, su madre le dejaba en su casa, en su cabaña, encerrada. Y se dice que un día, su mamá había buscado pues un albañil, ¿no? ¿Para qué? Porque como ustedes saben que la Amazonía llueve y pues tenía que cambiar el tejado de la cabaña, ¿no? Así que era, dice, mediodía, el señor estaba cambiando el techo, el tejado, y Remedios la Bella pues siente calor, seguramente coge una fuente de agua en un balde y se va a bañarse, ¿no? Y el señor, el obrero que estaba cambiando la teja, pues se da cuenta de que se estaba bañando la chica, abre el tejado y se pone a ver la desnudez de la chica, ¿no? Remedios la Bella se da cuenta, le dice, ¿por qué tienes que abrir el tejado y mirarme de ahí? ¿Por qué no te atreves a bajar y me miras de acá más de cerca, ¿no? Y el albañil, en vez de, bueno, pues obediente, mueve el tejado más y intenta abrirse y bajar, pero al intentar bajar cae desnucado y muere. O sea, en la novela, chicos, hay historias que se van entretejiendo, por eso es extensa. Esta obra de 100 años de soledad más o menos tiene aproximadamente 500 páginas, ¿correcto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, les gusta literatura, lean, esta lectura es formidable, ¿no? Es, es muy, 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 muy interesante. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos avanzando. Vamos ahora con el género dramático. Cuando hablamos de género dramático, hablamos de teatro, ¿sí? Del teatro. Y el teatro, el género dramático también tiene sus orígenes en la Grecia antigua. El uso de máscaras en el teatro griego antiguo dio origen al culto dionisíaco. Dioniso es el dios del vino, ¿ya? Tengamos en cuenta. Recuerden que hemos dicho al inicio, cuando hablamos de la obra La Ilíada, habíamos indicado que para los griegos había dioses para todo, ¿no? Dios del sueño, Dios del vino, Dios del amor, Dios de la guerra, Dios para todo. Y Dionisio era el dios del vino, y en torno a en memoria de ese dios hacían el teatro, ¿no? Tepis fue el primer poeta en usar máscaras, dice, ¿no? Gracias a las máscaras, los actores podían interpretar varios papeles. Así también el público alejado podía ver mejor la expresión de estos. Bueno, el teatro, repito, queridos chicos, inicia por el culto a Dionisio, el dios del vino. En memoria a este dios, al dios Dionisio, se desarrolla el teatro en Grecia, ¿no? Obviamente está escrito para ser representado, ¿sí? En este caso vamos a indicar cantos a Dionisio. Repito, Dionisio es dios del vino. En este caso hay que tener en cuenta también el tema de los ditirambos, ¿no? Ditirambos, que son los actores en una obra de teatro. Aquí aparece la famosa tragedia, la tragedia griega. ¿Y por qué surge la tragedia? Para una especie de catarsis.
Recuerden, chicos, que la catarsis es así como una lección. Así como si tú fueras a confesarte, ¿sí? A una iglesia, cuentas toda tu culpa al cura y dice, pues ya, hijita linda, no, ya no peques nunca más, toma la bendición, y ya sales libre, ¿no? Algo así es la catarsis, como un símbolo de la conciencia en la cual logra sentirse bien, ¿no? Es como en casa, por ejemplo, tú has cometido algo y dices, ay, no me siento bien con mi conciencia y necesito decir la verdad. Y comunicas, aunque te castiguen, te molestan y le dicen, bueno, pasó esto. Y luego te sientes bien. Es la especie de catarsis. ¿Correcto? Bien. Las especies dramáticas, en este caso, la especie de teatro, vamos a encontrar tres. ¿Sí? Tragedia, comedia y drama. ¿Correcto, chicos? La tragedia, ojo, tragedia y comedia son de origen griego, desde la Grecia antigua. Presenta un final funesto para el protagonista. Narra hechos tristes. Ojo acá, el protagonista, los protagonistas principales simplemente fenecen, mueren o les pasa algo. Ejemplo, Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Ambas obras muy conocidas, seguramente tienen en cuenta ustedes. La comedia es lo contrario a la tragedia. Con tendencia satírica y burlesca presentan hechos graciosos. Ejemplo, Ñacatita de Cencio Segura, El avaro de Molière, entre otros, ¿no? Y drama, que esto ya se crea posteriormente, que viene a ser la combinación de la tragedia con más la comedia. Se combinan hechos trágicos, tristes, con la comedia, que son hechos alegres, felices, ¿no? Ejemplo, Ollantay, de autor anónimo, literatura peruana, Fuente Ovejuna de Lope de Vega. A ver, aquí nomás un poco para ver el tema de tragedia, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes hablar de la obra de Edipo Rey? Chicos, ¿alguno de ustedes por ahí? No. Hola. ¿Están ahí o se quedaron dormidos? Profe, yo no mucho. Yo no escucho mucho de eso. Ujú. Muy bien. Bien, Edipo Rey es la historia de dos esposos, uno que se llamaba Layo, ¿ya? Layo, y su esposa que se llamaba Iocasta. Estos eran reyes de Tebas, Grecia, ¿ya? Reyes de Tebas. Estos reyes, Layo y Iocasta, un día se van al templo de Delfos. El templo de Delfos era así como una especie de donde habían adivinos, o sea, un oráculo. El dios principal del templo de Delfos era el dios Apolo. Y en el templo de Delfos, dice, en la parte superior de la iglesia del templo, había una frase que decía, Nocete ipsum, que quiere decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Bueno, Layo y Iocasta ingresan a ese templo para ver el oráculo, cómo les iba a ir en su mandato, en su gobierno. Atentos acá. El que le dice el oráculo, le dice a Layo y a Iocasta, le dice, van a tener un hijo, y le dice a Layo, ese hijo va a crecer y te va a matar. Y a Iocasta le dice, luego de matar a ti, Layo, se va a casar contigo, Iocasta. Poco, bueno, aterrador, ¿no? Que tu hijo te mate y se case con tu esposa, bueno. Pero fue ese el oráculo. Así que un día, bueno, ya pasaron el tiempo, los años, y un día Layo y Iocasta tuvieron un hijo, lamentablemente un hijo. Y para evitar el que se cumple el oráculo, Layo y Iocasta lo mandaron matar a ese niño para que no se cumpla el oráculo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron a un siervo, le dijeron, mira, señor, bueno, siervo, criado, te llevas a este niño y lo matas. Entonces el siervo lo ató de sus pies y sus manos a ese niño recién nacido, lejos de Tebas, y cuando estuvo a punto de matarlo,
se compadeció del niño y se lo regaló a unos caminantes que iban por un camino de herradura. Se lo regaló. Esos caminantes eran también una pareja de esposos de nombre Mérope y Pólibo. Señores Mérope y Pólibo no tenían hijos y vivían en otro lugar llamado Corinto. Y se lo regaló. Bueno, al recibir la oferta, estos señores se llevaron a ese niño y le pusieron el nombre de Edipo Rey. No, Edipo nada más, no Edipo Rey. Edipo. ¿Ya? Edipo. Y entonces, ¿por qué Edipo? Edipo significa en etimología de pies hinchados. Es decir, como este criado le ató de sus pies y manos, sus piecitos se ven hinchados de la atadura con la soguía, ¿no? Bueno, Edipo creció pensando que Pólibo y Mérope eran sus padres. Y un día ya joven, Edipo se le ocurre ir al templo de Delfos a consultar al oráculo. Y el oráculo dice: Edipo, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces, Edipo dice: ¿cómo voy a matar a mi papá y me voy a casar con mi mamá? Entonces, para que no se cumpla el oráculo, no vuelvo a mi tierra. Si no vuelve a ver nunca más a Mérope ni a Pólibo. Él estaba convencido que eran sus padres, pero no vuelve. ¿Y qué hace Edipo? Edipo empieza a ir así como digámoslo, un trashumante, un errante, sin rumbo. Se iba por distintos lugares de Grecia. Un día, casi es atropellado por un carruaje. En un carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Hay una discusión y una gresca, una pelea. Edipo mata a 2 de ellos, al anciano y a un joven. Solo logra escapar un joven. Y ya se estarán imaginando quién era ese anciano, ¿correcto? Así que el único sobreviviente llega, bueno, ese anciano puede ser, era Layo, su verdadero padre de Edipo. Y cuando Edipo, bueno, igual no sabía nada, y de pronto llega a Tebas, al pueblo de Tebas, y buscaban el esposo de Yocasta porque había enviudado. El único que sobrevivió dijo que unos asaltantes lo habían matado al rey y al otro acompañante, ¿no? Pero para casarse con Yocasta no era tan sencillo. Tenía que responder el misterio de la esfinge y era un acertijo. A ver, el acertijo es lo siguiente, nos gana la hora, chicos. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Tienen idea? Repito, ya el acertijo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien tiene idea? Gato. El gato. El gato No. dice. Dario. El ser humano, profesor. Nosotros, pues, profesor, nosotros los humanos. Ajá, nosotros los humanos. ¿Por qué nosotros? Porque de niño gateamos, caminamos con 4 patitas, de grande, cuando vamos creciendo, caminamos con 2, y cuando ya somos ancianos, con un bastón, caminamos con 3. Correcto. La sombra. Muy bien, muy bien. Es el hombre, ¿no? El hombre. ¿Es Es el ser correcto, el humano hombre. entonces, profesor? Sí, el ser humano. Como dijo su compañero que explicó, cuando somos niñitos gateamos de 4, luego ya de 2, y en la vejez con 3. Y Edipo se casó sin querer con su madre Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Ahora, nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo en Tebas. Llegó una peste, así como COVID, así. La gente se moría. Y Edipo fue a preguntar al templo de Delfos por qué la gente se moría de su pueblo y dijo, pues, para que calme la peste tiene que ser el asesino de Layo. Hizo las indagaciones con el único sobreviviente, pues se le logró desembrollar el drama y Yocasta se ahorcó con su cabellera porque se había casado con su propio hijo. Y Edipo se pinchó los ojos y dijo que lo botaran de Tebas
para que calme la peste. Es un ejemplo de tragedia. Al final es funesto, es triste. Los protagonistas sucumben ante la ley del destino. ¿Sí, chicos? Muy bien, no ganen la hora. Vamos acá con el género expositivo. En este caso, el ensayo es el género que menos se desarrolla, en la cual se expone un tema y se plantean argumentos y posiciones acerca de ese tema, ¿no? Bien, vamos con las preguntas, queridos estudiantes. A ver, aquí sí van levantando su manito. Ya es todo en función de lo que hemos ido desarrollando en la clase. Pregunta 1, dice, son géneros literarios excepto. ¿Cuál de estos 4 alternativas no es género literario? Levanten su manito, por favor. Épica, lírica, dramática o didáctica. Ya, vamos ahí. Anthony, tu respuesta. Anthony, ¿tu apellido cuál es? Disculpa primero. Chaguaya, Chaguaya, ¿tu otro apellido? Ríos. Anthony, tu nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Tu respuesta, hijo? La didáctica. Ya, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Profesor, yo, ¿Cuál es tu apellido, hija? Julián Santisteban. Apellido Santisteban, ¿qué más? ¿Tu otro apellido? Julián. Julián. Julián Santisteban. Ujú. ¿Tu respuesta, hija? ¿Ah? Dime. Hola. La épica. La épica. Ya, gracias, Sheila. Jason, tu respuesta. Pues, profesor, mi respuesta es la épica. González Bocanegra, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, Jason. Dari. Ay, la 1, profesor. La épica. Sí, la 1. A ver, Sumi Kanya, gracias. Sumi Kanya. Igual, profe, la 1. La A, diré. Muy bien. Araceli Gómez Talía. Profe, buenas tardes. La A. Gómez Talía. Araceli. Voy a hacer un alto ahí nomás, ¿ya, chicos? Un alto. A ver, son géneros literarios excepto, chicos, excepto acá, la hípica. Sí hemos visto la hípica. ¿Qué pasó? Ahí está, género hípico. ¿Qué pasó, chicos? Aquí la respuesta es la didáctica. La didáctica no es género literario. Y ahora, lo que ustedes están haciendo no está bien. Alguien dijo la A, dijo, bueno, pues es la A. No, no hagan eso. Ustedes Claro, también saben, profe. no pueden dejarse seguir por lo que otros dicen. Si uno se tira al río, Exacto, profesor, está mal eso. La Dios que, mío, chicos, la de. Ustedes han atendido la clase, no creo que me digan, profe, está difícil. Hemos hecho, es pregunta literal, ¿no? Ya, pregunta 2. Vamos acá, Profe, pregunta 2. Hola, hija, dime, te escucho. bueno, quería responder la pregunta, ¿no? No te di- Es lírica y también es dramática. Ya, gracias, hija. A ver, vamos acá. Dice 2. La especie que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Ya. Cantar de gesta, epopeya, poema épico, canto heroico o leyenda. A ver, para ayudarles, esto pertenece al género épico. ¿Alguien recuerda? Pregunto lo que están con manos levantaditas. Rocío Guevara. A ver, Rocío, ayúdanos. Ya, voy pasando. Nayeli Belis. Ya, profesor, Dime, hija, te escucho. la respuesta es poema ético. Rocío, ¿no? Poema épico, dice. Ya. Rocío Guevara Díaz, ¿no? Sí, profesor.
Gracias. A ver, Nayeli Vélez. Tu respuesta, Nayeli. Jan Vilches. Profesor, buenas tardes. Para mí es la C, poema épico. Gracias. Y Jauya Uchuya. Buenas tardes, profesor. Para mí es la... La A. ¿Tu apellido, tu nombre cuál es, Ajá. hija? Alexandra. Tu apellido es Jauya Uchuya, ¿no? ¿Sí? Te estoy poniendo acá mi registro como Jauya Uchuya Alexandra. No sé si estará bien, hija. Sí, está bien. Gracias. Andrea Chota, tu respuesta. Bien, chicos, nos ganó Laura. Aquí la respuesta es el cantar de gesta. De los caballeros andantes. Profe, atienda a todos. Sí, sí. Atienda a todos, atienda a todos. Sí, sí. Anthony, ¿no? Anthony y Jason. Sí, profe. Sí, ya los tengo. Les tengo registrado ya, chicos. No se preocupen. Sí, los tengo acá registrados. Gracias, chicos. Nos ganó la hora. El tema es que nos ganó la hora. Ese es el tema. Disculpen más bien por el poquito se nos extendió la clase. Ya la próxima clase, pero los tengo registrados todos los que me han participado. Gracias. Que tengan bonito día. Gracias, profesor. Cuídese, bendiciones. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Profe, quería decirle algo. Dime, te escucho, hijo, te escucho. Soy nuevo alumno, mi